En un segundo. Disculpen, una pequeña interrupción, cosas que uno no puede controlar. Ya, entonces estamos grabando. ¿Y qué tenemos? Vamos a hacer un pequeño resumen de los conceptos importantes para que no empecemos todo de una carrera. Y démosle. Siempre ando con algunas hojas para ir complementando. Entonces, algún breve resumen es que nuestro campo eléctrico siempre va a ser 1 partido en 4pi epsilon 0, que también es una constante k, o sea, esto siempre va a estar afuera de la integral, por la integral de un diferencial de carga multiplicado por la diferencia de dos vectores r y r' partido por el módulo de esta diferencia, donde r es donde yo calculo el campo eléctrico y mi r' es donde se ubica la carga. Ahora, esto no necesariamente es puntual. Mi r' es r' porque normalmente va a estar variando. Por ejemplo, en el caso de un anillo, mi r' varía de esta forma. En el caso de un disco es lo mismo. Ahora lo que cambia es como los límites donde está definido, y eso va a ser por el dq. Y así. Vamos a ir viéndolo ahora más con más ejemplos. Entonces, mi dq... ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Quiere preguntar algo? Carla Leonor. Si no, voy a silenciar. Con su permiso. Entonces, mi dq, ya vimos r, vimos r', y mi dq puede ser, ya vimos, lambda por dl, sigma por ds o rho por dv. Yo acá anoté algunos ejemplos. Por ejemplo, mi dl puede ser dx, dy, dz o a de teta. Esto en el caso de que sea un anillo, por ejemplo. Vamos a la hoja 0. Y la demostración de esto sería, por ejemplo, acá lo marqué. Recuerdo que acá, no sé por qué dejé de compartir, un segundo. Volvimos. Creo que sin querer apreté el botoncito rojo. Bueno, recuerdo que acá yo anoto rho y de phi, cuando en verdad es lo mismo que r de teta, teta tonco. Entonces esto en el caso de un anillo. Y acá sigma de S, donde mi diferencial de superficie puede ser, por ejemplo, de X de Y en el caso de un rectángulo. Rho de teta, que es lo mismo que R' de R' de teta en el caso de un anillo. Y acá rho de teta de Z o R de teta de Z en el caso de un cilindro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al final acá vemos quiénes son los que varían. En este caso el radio varía y el ángulo azimutal, si no me equivoco, es el que varía. Entonces la dirección va a ser como esta en un disco. En cambio acá el ángulo azimutal es el que varía y también la altura. Entonces uno está viendo como el cascarón de un cilindro. Algunos ejemplos clásicos son entonces que nos pidan el campo eléctrico en un punto Z, o sea, en un punto arbitrario ubicado en el eje Z de un anillo, donde mi R va a ser Z catongo, porque acá es donde yo quiero calcular el campo eléctrico a una distancia Z del origen. Mi R' va a ser A coseno de teta y tongo más A seno de teta J tongo, porque A es mi radio, no varía, es constante alrededor de esto. Y esto sabemos que es el vector ρ pasado a coordenadas cartesianas. El vector ρ es este. Y si yo lo descompongo de esta forma, obtengo lo que es A coseno de teta y tongo, A seno de teta J tongo. Acá y acá, respectivamente. Y mi dq va a ser lo que ya expliqué acá. Luego, si me piden el campo eléctrico en un disco,
Es importante ir entendiendo como de dónde viene todo esto, porque a partir de estos conceptos básicos que uno conoce, va a poder inferir si nos piden una figura más distinta. ¿Un mensaje? Todo bien. En el caso de un disco, tenemos un R' de R' de teta variable con una carga uniforme sigma. Ahora, sigma también puede ser 2 sigma, al final es la carga uniforme. Y mi R', que es donde se ubica la carga, va a ser lo mismo que esto, solamente que ahora R es variable. ¿Por qué? Porque no es solamente esto, sino que abarca todos estos anillos, por decirlo así. ¿Y dónde calculo el campo eléctrico? Acá en el punto ZK tongo. En un alambre horizontal me lo piden, por ejemplo, me piden el campo eléctrico en el eje Y acá. Entonces va a estar ubicado en I, J tongo, donde I es la distancia arbitraria. La carga va a estar ubicada por acá, todo este eje, entonces va a ser X y tongo. El punto azul es donde queremos calcular el campo eléctrico. No use referencia. La carga es lo que yo marco en rojo. La marco en rojo porque es positiva, pero en verdad es un tema de mi preferencia. Y cosas que también podemos ir pensando por intuición. En una carga positiva tiene líneas de campo hacia afuera, ¿verdad? Y normalmente las cargas puntuales que nosotros ubicamos, porque para calcular el campo eléctrico nosotros decimos ya, lo quiero en un punto arbitrario acá, pero ese punto es una carga puntual. Y la carga puntual siempre va a ser positiva. Esto es como un poco de teoría nomás para ir entendiendo. Entonces, si las líneas de campo de esta barra que es positiva apuntan así y esta barra también, o sea, y este punto es positivo también, entonces por repulsión podemos como ir viendo hacia dónde se va a dirigir el campo eléctrico. Y después vamos a repasar qué es lo que pasa en el caso de un cilindro con todos los conceptos que ya tenemos, que ya hemos estado aclarando. Mi R, si me piden el campo eléctrico que genera el cascarón de este cilindro, o manto, en verdad, manto, mejor dicho que cascarón, manto. El campo eléctrico de este manto, acá, en un punto ubicado en el eje Z, arriba del cilindro. Entonces, mi R', o sea, no, mi R, que es donde calculo el campo eléctrico, va a ser Z K tongo. Y mi R', que es donde se ubica la carga, va a ser, ¿qué es esto? Ya. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene A rho tongo más Z' K tongo? Yo para ver el manto de este cilindro voy a tener que hacer un vector de esta forma, que como lo dije antes, va a tener que ir subiendo arriba, abajo, y va a tener que girar también así. Entonces, lo que tenemos es un R' de esta forma, donde mis vectores unitarios, que al final es lo que siempre estábamos haciendo, son rho tongo y Z tongo, o K tongo. Y este rho tongo de parametrización sabemos que se descompone, que significa lo mismo que coseno de teta i tongo más seno de teta j tongo. Entonces al final la forma de escribirlo termina siendo A por esto más Z' K tongo. Y este Z, que tengo marcado en destacador, con este Z son distintos, porque este Z marca la distancia de este punto y este Z' va a ser la variación que hace este vector R, de acá hasta acá. Son distintos. De hecho, le podrían poner otra variable, pero por notación vamos a poner Z'. Entonces, ¿cómo queda mi módulo? Acá uno podría llegar y decir, hacer como el cambio rápido, que es un error, llegar y poner como, ya, va a ser a cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. No. ¿Por qué? Y acá vamos a repasar un poco el módulo de un vector. Esto era lo que quería reforzar de la ayudantía pasada, que quizá quedó ahí un poquito vago, así que esta es como la mejor forma de verlo. Yo antes lo había explicado con la definición de módulo al cuadrado, pero en verdad es mejor verlo como módulo nomás, y lo elevamos al cubo. ¿Qué es el módulo? Acá tenemos un vector
que está compuesto de una función y tongo, otra función j tongo y otra función k tongo. Entonces, si me pide el módulo un vector, lo que yo hago es agarrar cada función, por decirlo así, correspondiente al eje en el que se encuentra, y la elevo al cuadrado y saco su raíz. La sumo y saco su raíz. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un zk tongo menos a rotongo más zk tongo, donde sabemos que este rotongo se descompone de esta forma. De hecho, si quieren lo podemos escribir. Va a ser a coseno de teta y tongo más seno de teta j tongo. ¿Qué sucede? Observando esto, para sacar el módulo, entonces, vamos a decir, el módulo va a ser la raíz. Vamos a empezar por esta parte mejor. Va a ser zk tongo menos z' tongo, para hacerlo en orden, en verdad. Y también vamos a tener menos a rotongo. Estas van a ser como nuestras funciones. Y al final, como yo saco, o sea, las funciones con la ubicación en la que se encuentran, entonces yo trabajo estas. Las elevo al cuadrado, las sumo, las pongo en una raíz y sabemos que esto todo va al cubo por la fórmula de campo eléctrico. Estamos haciendo esto. Entonces, ¿qué tenemos de resultado? Tenemos a cuadrado más z menos z' cuadrado elevado a 3 medios, donde el 3 lo mantengo y la raíz la dejo como 1 medio. Entonces, por esto, llegamos a esto. No sé si se entendió bien. Yo encuentro que esta es como una forma mucho más intuitiva de verla, y de hecho por eso ahora, antes de hacer todos los ejercicios, quiero aclarar algunas cosas de la geometría. En esta parte, la pregunta 3, me estuve fijando harto y efectivamente yo llegué y hice así, y técnicamente fue como bien rápido hacerlo en mi mente. O sea, al final uno puede llegar y hacer eso, pero pasan cosas como, por ejemplo, se nos escapa un signo. Y a mí se me escapa un signo, entonces al final la respuesta es la misma, solamente que es negativa. Y lo anoté en la resolución. La pueden ir a ver después, está todo bien ahí. Pero en caso de que no se confundan con la grabación. Porque al final de lo que acabamos de ver, yo tenía entonces menos x y tongo, partido en menos x y tongo al cubo, que al final este y tongo no va porque solamente usamos la función de donde se ubica. Y esto nos da x al cubo, esto, donde arriba va a haber un menos, x lo descompongo para facilidad. Este x se puede ir con el cubo de acá y nos termina quedando el 1 partido en x al cuadrado, que se terminó usando, pero lo que pasa es que este signo queda fuera, y por eso el resultado es negativo, y lo podemos comprobar con cómo sabemos que va a apuntar el campo eléctrico. O sea, si va hacia allá, va a ser menos y tongo. Luego la pregunta 5, algo que quería aclarar, que quizá quedó con un poco de dudas, era por qué al final, acá teniendo un dx, no calculamos la integral de menos infinito a infinito. Y es que una forma más fácil de verlo, porque ahí se producía una indeterminación, puedo sacar este de x hacia donde está la fuerza, y de esa forma tengo una fuerza por unidad de largo, que es como una mejor forma de representar al final la fuerza que me pedían del alambre sobre la cinta. Porque como la cinta es infinita en x, la fuerza es infinita. Esas cosas quería aclarar. Dicho eso, vamos con la resolución de los ejercicios. En la pregunta 1, que es la misma que la pregunta 1 de la guía, tengo un alambre infinito con densidad de carga lambda 0 que se dobla en forma de horquilla, como se muestra en la figura, y me piden determinar el campo eléctrico en este punto. ¿Cómo voy a hacer yo eso? En primer lugar, observo dos casos. Veo que tengo dos alambres infinitos y un semicírculo.
entonces lo puedo ver por superposición. Es decir, un semicírculo, el campo de un semicírculo más el campo de un alambre. Y los dos los calculamos donde nos lo piden, que es en este punto. Entonces, me di la libertad de dibujarlo de antemano. Voy a analizar el caso del semicírculo primero. Caso 1, semicírculo. Tengo esto, carga positiva, que es lambda 0. Y yo acá voy a definir que va de pi medios a menos pi medios. ¿Por qué? Porque acá mi R', yo voy a hacer que vaya de esta forma y mi R' se va a descomponer de la forma A coseno de teta i tongo y A seno de teta j tongo. Ahora es A porque no varía, no es un disco, tenemos simplemente un alambre. Entonces, ¿qué recordamos? Recordamos la fórmula de campo eléctrico. Campo eléctrico es igual a 1 partido en 4pi epsilon 0, la integral de mi diferencial de carga de el vector R menos R', partido en el módulo de R menos R' al cubo. Y reconozco todas las variables que voy a necesitar para hacer eso. Entonces, mi R, que es donde se ubica el campo eléctrico, me lo piden acá. Entonces va a ser 0. Mi R' es donde se va a mover mi carga. Se va a mover en A coseno de teta i tongo más A seno de teta j tongo. Y mi dq, que es mi diferencial de carga, va a ser lambda 0 por A, que es el radio de este semicírculo, por d teta, que va a ser donde vamos a evaluar. ¿Una pregunta acá? Continuamos y resolvemos. Tengo el campo eléctrico. Uno partido en 4pi epsilon 0 de la integral de lambda 0 por a de teta, ahí para que se vea todo mejor, de menos a coseno de teta i tongo menos a seno de teta j tongo. Esto también rápidamente lo puedo escribir de esta forma. Menos a coseno de teta i tongo más a seno de teta j tongo. Luli, ¿Sí? ¿cómo está ahí? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Oye, tengo una pregunta. Sí, dime. Todavía no cacho bien cómo sacar el de Q. O sea, ¿por qué se pone el de teta? Ya, yo feliz de repasar esto. El dq, sabemos que, vamos acá arriba, el dq puede ser de estas formas. Entonces, al final ya, este es como el más fácil de identificar porque normalmente el ejercicio te va a decir, tienes una carga uniforme de tanto, como lambda 0, 2 lambda y así. Y al final, quizás lo que cuesta es como identificar cuál de L, cuál de S y el de B, bueno, pocos ejercicios de eso. Entonces, de L o de S. Entonces, en este caso, tenemos un diferencial de línea. ¿Por qué? Porque es un alambre, por decirlo así, no tiene grosor, o por lo menos para el efecto de estos ejercicios no tiene. Entonces, es una línea donde hay carga y vamos a ir como viendo las pequeñas cargas que hay alrededor de esa línea. Y estas líneas, si vamos a la hoja 0, ahora quizás, no sé, quizás a alguna gente no le gusta la hoja 0 porque yo en verdad puse mucha información ahí, pero yo la uso para ir viendo, no sé, para ir guiándome. Entonces, tenemos un semicírculo. Y en un semicírculo, si vemos las coordenadas cilíndricas, que al final son las que más nos convienen, por el tema del traspaso de coordenadas cartesianas, si vemos acá las cilíndricas, acá tenemos un semicírculo, ¿verdad? Y ¿cuándo se forma ese semicírculo? Uno puede ver acá que, a ver, ¿dónde lo puedo explicar mejor? Acá. Acá este semicírculo se forma
por ejemplo, acá, donde acá yo tengo rho tongo, pero en verdad es teta tongo. Ujú. Y esta coordenada, como este movimiento, se traduce a rho de phi tongo, que es lo mismo que r de teta, teta tongo. Ujú. Es como este el movimiento que describe. Entonces, si tú tienes un semicírculo y dices, ah, ya, este es el movimiento que describe, voy a usar r de teta, teta tongo. Le uso esto. No sé si se entiende. Al Sí, final, buenísimo. sí, cacho más. Ya, Pero entonces, cuando usé el teta es para coordenada, porque el phi es para coordenada cilíndrica y el teta sería para coordenada esférica. sí, es que cacha que yo, como que acá yo lo puse todo con phi, porque acá hice creo que una anotación de esto. Se puede ver de distintas formas, fue lo que me fui dando cuenta. Al final, tú puedes decir como, ya, mi phi va a ser teta, Claro, en vez de phi ponerle teta y va a y ser en lo vez mismo de con rho teta. pongo r. Sí, es como la misma lógica. Importante no confundirse en eso. Al final es un término de notación, pero mientras que tú sepas que ya, el ángulo está acá, como este es el ángulo azimutal. Yo ahora estoy usando teta en las ayudantías porque esos son los que usa Descalzi, como en una de esas para que vayan, como que Ya. no tengan phi en una parte y teta. Si quieren incluso podría cambiar todo esto para que en vez de rho de phi sea, No, pero sea tranqui, r sí, de yo creo que teta. igual se entiende. Si al final es como un ángulo nomás. Claro. Em, Y en el ejercicio que escribiste, ¿Cuál en cuál? el que estamos ahora, Sí, baja un poquito. Ahí. Ya, el de Q en este caso, como es una línea, sería lambda por DL. Entonces el DL sería A por d teta. exacto. Ya, Donde A al final es como tu rho o tu R, eh, que, que se traduce al radio del círculo al final, como esa es la distancia que comprende. ya, dale. Ahora me queda todo más claro, Luli. Muchas gracias. Buenísimo. Y de teta es Loli, como, dime, no, algo muy chico. Al final ese d teta es como, porque un círculo, circunferencia o cilindro, lo que sea, lo que varía al final es el ángulo, pues si es que uno va con ese movimiento, ¿no? claro, identificar el Ah, vale. movimiento, o sea, si tú tienes de teta es porque un movimiento que se está comprendiendo alrededor de cierto ángulo. Eh, Claro. Buenísimo. Alguien pregunta si esto lo hicieron en clases, la verdad es que yo no sé. Si quieren, le pueden preguntar a algún compañero. Esto nosotros nos coordinamos con Hugo y el profesor Descalzi para hacer estos ejercicios. Así que no lo sé. Entonces, segundo que tuve que cargar un segundo mi Apple Pen y no sé por qué se desconecta la pantalla, pero continuemos. Estábamos resolviendo entonces el campo eléctrico. Nos falta el módulo allá abajo. Em, lo escribimos acá. ¿Qué podemos decir? Vamos a resolverlo igual a la larga. Acá, de lo que vimos anteriormente, vamos a tener a coseno de teta al cuadrado más a seno de teta al cuadrado de una raíz, nos suma una raíz al cubo, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo lo podemos escribir? Como a coseno de teta cuadrado más a cuadrado seno de teta cuadrado. Voy a ir desarrollando esto nomás. Y esto se puede factorizar como a cuadrado coseno de teta cuadrado más seno de teta cuadrado. Nosotros sabemos que esto de nuevo es demostración. Ustedes pueden hacer como el cambio más rápido, pero es como de dónde viene. Entonces esto es 1 y tienes Disculpa, esto Luli, al cubo. voy a ¿Sí? agrandar un poco la hoja como para ver en qué ejercicio estamos, que no me he perdido. Sí, obvio, sorry. Ahí. Tengo ese mal hábito, así que me pueden ir Ah, avisando. bueno, gracias. Entonces, Gracias a ti. estamos haciendo el El ejemplo. primero. Empecé con un resumen bien largo, por eso no estamos recién en el primero. Y tenemos una horquilla acá que yo decía que se puede separar en un semicírculo y en un alambre.
Ah, buena, perfecto. Gracias. Entonces lo que estamos haciendo es resolver el semicírculo. Y estaba explicando el módulo de acá abajo, que por qué de esto yo puedo llegar y decir que es A al cubo. ¿Perfecto? Entonces acá tengo A al cubo. Luli, Dime. sorry, pero ese R', le sacaste como la raíz, le sacaste el módulo al cubo como la fórmula que está arriba, como para justificar el ya. Claro, yo, Bacán. o sea, de lo que es, acá encontré que esta era la forma como más sencilla de poder ir haciéndolo todo muy rápido, esto que está Claro. acá. Entonces, en verdad la conversión yo podría llegar y poner al cubo, pero ¿de dónde viene eso? Viene de esto al final. Claro, del módulo de la resta al final de ya, bacán. Ujú. En verdad, de hecho, pongámoslo, aquí ahí. Perdonen si hago las cosas muy rápido, de repente si tienen una duda me avisan. Y sorry por hacer tanto zoom de repente, es porque así se puede ver bien. Lo veo en la pantalla de mi computadora y de repente está medio pixeleado. Em, entonces, ¿qué más puedo hacer? Eh, Esto va a ser 1 partido en 4pi, epsilon 0, la integral a. Acá puedo aprovechar de pasar las constantes hacia afuera. Esto, por ejemplo, una constante, la paso hacia afuera. Y también este menos lo puedo pasar hacia afuera también. Voy a pasar este menos afuera con este lambda. Entonces va a ser menos lambda 0. Y voy a continuar con a de teta. Y este también voy a factorizarlo. Como, mejor voy a dejando bien anotado como qué es lo que hago. Este menos y este hacia acá. Y ahora yo factorizo lo de arriba y me va a quedar a coseno de teta y tongo más seno de teta j tongo. O sea, al final tengo una cuadrada ahí abajo. O sea, ahí arriba y una al cubo acá abajo. Y lo vamos a despejar. Chao, chao, chao. Tengo un 1 partido en A. Ujú. Ahora vamos a inferir un poco la simetría. Si yo tengo acá un semicírculo de carga positiva, yo puedo decir o inferir de lo que hemos visto antes de la descomposición del campo eléctrico que va a haber simetría en J, o sea, acá. ¿Por qué? Si yo quiero el campo eléctrico acá, y todo esto apunta de esta forma, van a llegar campos eléctricos de esta forma que podemos descomponer así. Entonces, de nuevo, acá, de la descomposición del campo eléctrico, termino teniendo solamente y tongo. Ahora igual vamos a desarrollar la integral y vamos a ver que efectivamente va a dar 0. Como para que no se preocupen de repente si no pueden ver la simetría muy rápido, igual es recomendable porque lo hace más rápido de esa forma. Pero entonces yo acá voy a tener una integral de d teta y voy a definir los límites de esa integral. De teta, ¿qué límites va a comprender? Yo acá puse menos pi medios y pi medios. Ahora, pueden ser distintos límites porque al final sabemos que el ángulo, o sea, los valores que comprende seno de teta y coseno de teta dentro de un círculo van a ir siendo cíclicos. Entonces, acá yo puse menos pi medios y pi medios. La escribo de forma más bonita. Menos lambda 0 partido en 4 pi epsilon 0 por 1 partido en A. Esta A la voy a sacar para afuera porque no depende de la variación de mi d teta. Al final no tengo un d teta ahí. O sea, un teta. Estos los dejo adentro porque tienen un d teta. O sea, un teta. Ya depender del d teta. Menos pi medios a pi medios de coseno de teta y tongo de teta más lambda de menos pi medios
a pi medios, seno de teta, j tongo de teta. Ahora, al calcular estas integrales, me va a dar seno de teta evaluado en pi medios y menos pi medios, y menos coseno de teta evaluado en pi medios y menos pi medios, que va a ser igual a, por la izquierda, esto va a ser igual a 1 menos menos 1, que me da 2, y este va a ser igual a 0 más 0. Entonces, me fijo que efectivamente mi intuición de simetría en J fue correcta, porque ahí se nos fue la integral. Nos quedamos con I tongo. Recordamos que esto era de la descomposición del vector campo eléctrico acá, así, 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 así. Volviste, Lule. Sí, volví, tuve un corte de internet y ahora cargando todo a mi teléfono, perdonen, si es que fue No, muy tranqui. extraño. Voy, vamos online, son cosas que pueden pasar. Estoy entrando por el iPad para continuar compartiendo pantalla. Quedé en verdad, terminar de escribir el campo eléctrico del semicírculo, ¿no? Yo tengo dos preguntas súper rápidas. Sí, El, adelante. ¿Cómo se llama? El A no debería quedar A elevado a 4, Em, porque como no, es A al porque cuadrado, le sabes la raíz y después está el cubo, te queda como un A elevado al... ¿O no? no, porque, a ver, tenemos acá la fórmula de módulo, que es la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. Ah, ahí lo vi, ahí lo vi. Y después, Más ¿sí weón, o no? sí. Buenísimo. No, pasan qué cosas. Y esa era una pregunta de dos, ¿o no? Sí, y la otra era de la parte negativa de arriba, Ujú. ¿sale de dónde? La parte negativa, voy, de una factorización que hice para después resolver la integral como sin meter hartos signos negativos por dentro. No sé por qué se me deja de compartir la pantalla, de verdad, disculpen por esto, lo voy a revisar mejor después, para que no vuelva a pasar, pero volviendo a entrar, para poder explicar bien. A ver. Sorry las inconveniencias, de verdad.
Ya, vamos con todo. A ver. Ya, el signo menos estaba acá, ¿verdad? Entonces lo que yo hice fue pasarlo afuera para después tener la suma de A coseno de teta y tongo más A seno de teta J tongo. Pero, Se está compartiendo bien ¿por lentito. qué el R tongo es, o sea, el R prima es negativo en este caso? Ah, porque recordamos que de la fórmula de campo eléctrico es R menos R prima. Y la Ahí pantalla se está. está compartiendo bien Esa lento. resta. Sí. Perfecto. Ujú. Ya, ya. Entonces, como Gracias. tu R es 0, ahí todo queda negativo. Buenísimo. Bueno, resolví la integral cuando creo que estaba desconectada. Queda menos lambda 0, 2, y tongo partido en 4pi epsilon 0 a. Y este 2 se puede ir con el 4pi de abajo, lo que nos da menos lambda 0 y tongo partido en 2pi epsilon 0a. La lata de Meet es que se comparte muy lento la pantalla, en Zoom todo es mucho más fluido, pido disculpas por eso, pero la 1 tiene licencia. Así que hay que trabajar con lo que tenemos. Ese fue el semicírculo, vamos con los alambres infinitos entonces, porque aún no tenemos el campo eléctrico en el punto O el origen. Tenemos acá entonces dos alambres infinitos, y yo puedo analizar uno, por conveniencia, al final son los dos iguales, lo único que cambia ya vamos a ver qué es. Mi R, entonces, va a ser 0 porque me lo piden ahí. Mi R' va a ser AJ tongo más X' y tongo. Y mi DQ, voy a poner esto con puntitos. Y mi DQ va a ser lambda 0 por dx. Vamos a explicar todo eso también. Ya, mi R es 0 porque ahí es donde se ubica mi campo eléctrico. Ahora mi R' es AJ tongo más X' y tongo. ¿Por qué? Porque al final yo estoy viendo el alambre de acá arriba. Mi R' parte desde el origen hacia donde se ubica la carga, ¿verdad? Entonces va a ser de este estilo. Lo mismo que está ahí abajo, pero arriba. Y está a una altura en el eje J tongo A, por el radio que nos dan en el ejercicio. Y entonces va a ser AJ tongo más X' y tongo. Porque también se encuentra desplazado acá. Al final es Luli, la descomposición de este vector. Dime. el X', ¿cuál sería como en el dibujito? Voy. Yo lo voy a hacer hacia arriba. Ah, es como el vector. Acá. Claro, es la descomposición del vector R'. Porque acá yo voy a tener A, J tongo, y acá le pongo X' y tongo, porque al final este X va a ir variando, como es un alambre infinito. Ah, claro. Buenísimo. De hecho, lo dejaría ahí por si acaso. Mi DQ, bueno, lambda 0 por dx. Estamos viendo solamente el alambre de acá arriba. Habiendo identificado eso, continuamos. El campo eléctrico va a ser entonces 1 partido en 4pi epsilon 0, la integral de lambda 0 de x. Y acá de nuevo, ojo, porque va a aparecer el signo negativo, es 0 menos AJ tongo más X y tongo. Entonces va a quedar menos AJ tongo menos X' y tongo, que es lo mismo que menos AJ tongo más X' y tongo.
partido en el módulo, que va a ser a cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Vamos a sacar las constantes afuera. De nuevo voy a destacar acá el menos. Queda entonces 1 partido en 4pi epsilon 0. Y arriba menos lambda 0. Y voy a darme la libertad de escribir al tiro la integral de cada una. ¿Qué va a ser? De menos infinito a 0 de AJ, o sea, A de XJ tongo, partido en A cuadrado más X cuadrado elevado a 3 medios, más, esto a partir de este cambio, lo voy a dejar acá. La integral de menos infinito a 0 de X de X y tongo, vamos a poner un prima también, partido en A cuadrado más X cuadrado elevado a 3 medios. Ahora acá, ¿qué puedo hacer? Este ejercicio lo vamos a resolver completo, pero de nuevo yo voy a ir anticipando simetrías. Por ejemplo, ¿dónde quiero calcular el campo eléctrico? Acá. Yo por las líneas de campo de nuevo puedo decir que el campo va a apuntar hacia acá y hacia acá. Y estos vectores, o sea, esto es una forma general de verlo. Y la descomposición de ellos va a ser de nuevo de esta forma. Y por esta descomposición, yo veo que en J tongo se van cancelando y predominan en X. Entonces, lo vamos a resolver igual, pero de nuevo veremos que se van a terminar yendo. Vamos a resolver la integral en verde. Esto de nuevo es una integral tipo, podríamos decir, la A pasa como constante hacia afuera, porque al final todo va a depender de mi de X. Y la resolución de esta integral es 1 partido en A cuadrado por 1 partido en la raíz de X cuadrado más A cuadrado, evaluado en 0 y menos infinito, donde X es lo que se tiene que evaluar. Ahora de nuevo, acá tenemos una resta, entonces este lo podemos dejar afuera, lo que nos va a dar 1 partido en A de este resultado evaluado, que va a ser, tenemos 1 partido en X cuadrado más A cuadrado, donde X va a ser 0, que nos va a dar 1 partido en A cuadrado y su raíz, menos 1 partido en menos infinito, que al final nos va a dar 0. Y esto nos da 1 partido en A cuadrado. Por este otro lado, vamos a tener que el resultado de esta integral, ahora, estas integrales tipo, de nuevo recuerdo, yo las anoté en la hoja 1, para que la tengan cerca. En una de esas pueden reconocer que van a ir viendo integrales que hay que resolver que son del estilo. Yo acá lo estoy haciendo un poquito más rápido porque con el resumen y todo me tardé un poco. Si quieren también podemos ir haciendo el cambio por la hoja 1 y ver cómo de dónde vienen. Pero van a poder identificarla. O sea, ahora estamos viendo, por ejemplo, esta. Entonces el resultado va a ser menos 1 partido en la raíz cuadrada de A cuadrado más X cuadrado, evalúan 0 y menos infinito, lo que nos va a dar menos 1 partido en A, menos menos 0. Por lo tanto, reescribiendo todo el campo, tenemos que el campo en el alambre de arriba es menos lambda 0 partido en 4pi epsilon 0 por 1 partido en A cuadrado J tongo
menos 1 partido en A de I tongo. ¿Y qué pasó? El J tongo no se fue, no se nos fue en esta integral. ¿Pero qué nos pasa? Nos pasa que aún no hemos calculado el alambre de abajo. Y vamos a ver que haciendo esto mismo, solamente que acá R' va a cambiar a menos a J tongo. Al sumar este campo eléctrico con el que vamos a obtener, el J tongo se va a despejar. Entonces, para el alambre de abajo, de nuevo, nuestro R va a ser en 0. Nuestro R' va a ser menos AJ tongo más XY tongo, X'. Acá olvidé poner los primas, pero se entiende, al final es como la misma variable. Voy a colocar por si acaso. Más X' y tongo, y mi DQ es el mismo, que es lambda 0 por dx. Me pongo a resolver el campo. 1 partido en 4 pi epsilon 0, integral de lambda 0 de x. Y acá es 0 menos esto. Entonces de la resta voy a tener más AJ tongo menos X' y tongo. ¿Se entiende? Y este de X es de X'. Al final igual, bueno, qué bueno que no hay confusión porque estamos trabajando con A y X. Pero por ejemplo, en el caso del cilindro que mencionamos en el resumen, importante tener eso bien claro. Como quiénes son las variables que varían. Entonces, nos falta anotar el módulo. Y acá vamos a tener a cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Sacamos las constantes afuera, lambda 0, partido en 4 pi epsilon 0, de la integral de menos infinito a 0 de, vamos a ir por este orden. Pucha, estoy viendo la pantalla y veo que igual se tarda un poco por el lag en ver las marcas que hago. Sí, Pero no sorry se si de demora repente tanto, digo según yo. algo y... Ya, buenísimo. Gracias, Pauli. Entonces, tenemos la integral de menos infinito a 0 de a de x, prima, partido en a cuadrado más x' cuadrado elevado a 3 medios de x', menos la integral de menos infinito a 0 de x' de x', partido en, ahí esto es j tongo, partido en a cuadrado más x' cuadrado elevado a 3 medios. Cierro paréntesis. Entonces, evalúo esta integral. De nuevo puedo ver que es tipo, o sea, esta es una constante que podemos sacar afuera, lo que nos deja esta integral, que podemos identificar acá en la hoja 1, de x, partido en a cuadrado más x cuadrado. Al final, de repente también puede ser un dz, al final es como cuál es el que varía. Y tenemos de resultado, bueno, el afuera, de 1 partido en a cuadrado de la integral de... Voy a dejar factorizado hasta el tiro según lo que vimos en el ejercicio anterior, del alambre arriba. Entonces, x' cuadrado más a cuadrado, integral de 0 a menos infinito. De esta forma, este se va con este. Y de resultado es 1 partido en a por 1 partido en a menos 0. Y esto me da 1 partido en a cuadrado en j tongo. Y evaluando esta integral, tenemos menos 1 partido en
la raíz de a cuadrado más x cuadrado. Bueno, ojo, acá este menos está afuera. Y este es un menos del resultado de la integral. Entonces, esto va a estar evaluado en 0 y menos infinito, lo que nos va a dar menos 1 partido en a menos menos 0. Voy a correr esto un poquito más abajo. Y reescribiendo entonces ahora con los resultados de las integrales, me va a dar lambda 0 partido en 4pi epsilon 0 de 1 partido en a cuadrado j tongo. Y acá tenemos menos con menos es más 1 partido en a y tongo. Vamos a ver entonces, voy a usar entonces el campo eléctrico de arriba. Vamos a poner un color azul más el campo eléctrico de abajo. Ya, ¿qué vemos acá? Este menos, bueno, está acá afuera, pero lo podemos pasar adentro de esta forma para así tener el factor común. Factorizo y me doy cuenta que de resultado se me van los j tongos y se duplica mi i tongo. Y se duplica, entonces acá arriba voy a poner un 2. O sea, al final es, sorry la anotación fea, vamos a ponerlo mejor. Lambda 0 partido en 4pi epsilon 0 de a por 2 y tongo. Entonces esto se va y nos da lambda 0 partido en 2pi epsilon 0a y tongo. Y ese es el resultado de la pregunta 1, que en verdad yo hice todo el desarrollo, pero vamos a ir viendo que es mucho más rápido porque, por ejemplo, bueno, este ejercicio yo lo hice entero, pero en verdad uno puede decir, ya, yo intuyo acá simetría en J, entonces esta integral se me va, y después termino calculando solamente la de X, y digo que como son los mismos alambres arriba y abajo, multiplico por 2 y me va a llegar el mismo resultado. Ahí pueden quizá hablar con el profesor para ver qué tanto detalle hacer, pero normalmente el profe llega e identifica la simetría. Y entonces, bueno, ¿algún comentario? Acá tengo entonces la suma del semicírculo, porque aún no terminamos, es verdad. Solo hicimos el de los alambres infinitos. La suma del campo del semicírculo más, más lo que obtuvimos acá con los alambres infinitos, vamos a ver que da 0. Y ese es el resultado del campo eléctrico en el origen, que era lo que nos pedían. Bien con este ejercicio, no sé si alguien tenía una pregunta. Yo bien, bacán. Buenísimo. Si voy muy lento me avisan, yo en verdad como que estoy explicando todo, Está no sé, bacán, me encuentro dicen el yo. ritmo que les acorde. Buenísimo. No sé si quieren un break, son las 1:30, para hacer la pregunta 2. ¿Puede ser? Ya, me tinca. Un break, 10 minutos, voy a anotar cuando volvemos. Que estén bien.
Buenísimo. Continuemos entonces. La pregunta 2. Vamos al enunciado. La pregunta 2 me dice, determine el campo eléctrico en todo el espacio producido por un alambre infinito cargado con densidad lineal lambda 0. Pero, ¿qué es lo que me dice? De cierta forma me dice que utilice coordenadas cilíndricas, porque ahí me indica que hay un rotongo. Entonces, por comodidad, lo que yo voy a hacer va a ser resolverlo de esta forma que tengo anotada acá. Interpretando, por ejemplo, normalmente tenemos el eje Y y el eje X. En este caso vamos a tener el eje rotongo y z-tongo. Ahora esto es por una convención de la guía, porque el resultado está en coordenadas cilíndricas, y de cierta forma es más fácil resolverlo. Pero yo diría que en un ejercicio tipo normalmente está en cartesianas por gusto del profe. Entonces, bueno, acá yo puse un eje X y un eje Y, para entender más o menos por qué, no sé, por qué acá yo puse Z y no un X o un Y. ¿De dónde viene? Si vamos acá a la hoja 0, y yo veo acá el cambio de coordenadas polares, y también, más que nada, dónde se ubica acá. ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Comparto de nuevo. Ya. Si yo me fijo acá, ahí se está proyectando. Si yo me fijo acá, yo tengo mi rho, que en verdad es lo mismo que rotongo. Ajá, está en esa dirección, saliendo hacia afuera. Y vemos que acá está Y, acá está X, y acá está Z. Entonces, si yo como que giro mi cabeza, puedo ver que lo que hace, como los que hacen una perpendicularidad, son rotongo y z-tongo. De cierta forma, entonces, lo ajustamos así. Voy a poner acá entonces z-tongo mejor. Y resolvemos. Recordamos la fórmula de campo eléctrico y ya nos deberíamos saber más o menos de memoria. Tuve como un lag. 1 partido en 4 pi epsilon 0, la integral de dq por r menos r' partido en el módulo de r menos r' al cubo. También se puede anotar de esta forma. Definimos, y el enunciado que me decía, me pedía el campo eléctrico en todo el espacio. ¿Cómo yo calculo eso? ¿Cómo puedo definir R, que es donde se ubica mi campo eléctrico? Y acá yo puse que un alambre va en todas direcciones, o sea, el campo eléctrico de este alambre que es positivo va a ir así. Entonces, tampoco me dicen que hay una carga en el espacio, nada. Yo puedo decir que puedo elegir un punto arbitrario, y ese punto arbitrario va a tener el campo eléctrico de cualquier punto en el espacio. Entonces, voy a definir mis variables, mi R. Por conveniencia, lo voy a poner en rotongo, es decir, acá. No sé, como en un punto aquí. Porque ya hemos trabajado igual harto con puntos hacia arriba, de cierta forma. También podríamos intuir por lo mismo una cancelación del campo en algún eje. Porque si está apuntando de esta forma, vemos que hace así, donde estos son la descomposición. Yo podría decir, no se ve tanto en la pantalla, pero es lo mismo de siempre. Entonces, los de el eje Z se me terminan yendo y se acumulan en rotongo. Continuamos a definir mi R'.
Entonces, Luli, cuando no nos Z, dicen dime. que cuando no nos dicen como hacia dónde está apuntado el campo eléctrico, nosotros podemos coger cualquier parte. Claro, yo acá elegí Rho Rotungo porque me decían que calcular el campo eléctrico en el espacio. Y bajo esa lógica, el campo eléctrico en el espacio puede ser el mismo, o sea, va a ser el mismo mientras que yo elija un punto arbitrario, ¿cachai? Acá yo dibujé como las líneas de campo y por facilidad elegí como un punto acá. Ay, Ya, no sé qué perfecto. pasa. ¿Pero se entendió? Sí. Buenísimo. Voy de nuevo a la pantalla. Estábamos definiendo, aún no aparece, ahí está. Entonces, mi R', que es donde se ubica la carga, va a estar ubicado en Z catongo. Y mi diferencial de carga va a ser lambda 0 por dz. Calculamos entonces el campo eléctrico. Lambda 0 de z de rho rotongo menos z catongo partido en rho cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Saco mis constantes hacia afuera, o sea, lambda 0, partido en 4pi, epsilon 0, y evalúo la integral de menos infinito a infinito, porque ahí está mi carga, de rho rotongo, en verdad, rho de z. Se Luli te se fue, Luli. Dime. Que se te fue la pantalla. salió en la Sorry, pantalla. como que incluso voy. No sé por qué pasa. Si a alguien le ha pasado, ya acepto cualquier tip, pero es como la primera vez que me está sucediendo. Me dice que puede ser por internet. Voy de nuevo. Y estamos. Entonces, esto estaba en rotongo. Partido en rho cuadrado más z cuadrado, elevado a 3 medios. Menos la integral de menos infinito a infinito de z catongo, o sea, z de z catongo, partido en rho cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Cierro paréntesis, resuelvo en verde. Esto es lo mismo que, de nuevo, rho constante, porque no depende de la variación de z. Sale para afuera z, o sea, rho, por el resultado de la integral, que es 1 partido en rho cuadrado, por z partido en rho cuadrado más z cuadrado elevado a 1 medio. Y esto de infinito a menos infinito. Vamos a chequear la integral. Hoja 1 tenemos dz. Buenísimo. Y acá, menos, me quedaría, o sea, voy a hacer la integral de acá, después resuelvo las dos al tiro. 1 partido en rho cuadrado más z cuadrado, elevado a 1 medio en infinito y menos infinito. Esto se va, me queda
1 partido en ρ, y después la evaluación de esta integral, que sería infinito partido en, acá yo puse el límite incluso en la hoja 1 para entender por qué da 1, el x tiende al infinito, o en este caso z, tardando en convertir. Ya. Ahí yo tengo z, cuando z tiende al infinito es z partido en z cuadrado más a cuadrado, su raíz, me da 1, entonces yo puedo decir, con que se comparta tan lentito, pero bueno, me va a decir que es 1 partido en ρ de 1 menos menos 1, rotongo. Y acá yo tengo que es 1 partido en ρ cuadrado. Ah, no, mentira. Esto me va a dar 0 al final, porque es 1 partido en infinito menos más 1 partido en infinito me da 0. Entonces, efectivamente, de nuevo, la intuición que yo podía haber hecho antes es correcto. La integral vale 0. Y escribo entonces el resultado del campo eléctrico, lambda 0 partido en 4pi epsilon 0 por 2 partido en ρ por rotongo es igual a lambda 0 partido en 2pi epsilon 0 ρ rotongo. Y ese es el resultado. Y dejé de compartir de nuevo. Pero con eso terminamos la pregunta 2. No sé si hay alguna duda. Yo no, hasta el minuto. Buenísimo. Estoy esperando a que se vuelva a compartir la pantalla. Unos segunditos. Buenísimo. Volviendo entonces. Y esperando un poquito a aparecer. Con paciencia. Acá tenemos el ejercicio 3, que básicamente dice, sobre un alambre rectilíneo se distribuye uniformemente una carga Q mayor a 0, y sobre el alambre semicircular de radio R se reparte también uniformemente una carga menos Q, donde este último se encuentra en el plano IZ con su centro en el origen, y me piden que calcule el campo eléctrico en el origen. Esto entonces podemos ver que es un problema de superposición, yo lo puedo ver como dos campos distintos. En verdad, sorry porque se dejé de compartir. Luli, muy rápido. El campo eléctrico al final te dio menos lambda 0 partido en 2pi epsilon 0 rotongo. Dime de nuevo. Menos lambda 0 partido en 2pi epsilon 0 rotongo. ¿El campo anterior? ¿El Sí. de la pregunta 2? El Sí. de la pregunta 2 es positivo. Ah, claro. Es lambda 0 rotongo partido en 2pi epsilon 0 ro. Ya, perfecto. Voy a subir la pauta apenas termine la ayudantía igual. Pucha. Vale, voy a intentar compartir de nuevo. Si no, no sé qué. O sea, yo puedo seguir intentando hasta que se acabe la hora. Pero queda un ejercicio, Sí. ¿no? Sí, queda un ejercicio. Voy a seguir ese tip también, a ver qué tal. Sí, o quizás si se sale mucho, que son cosas que pasan en verdad,
Quizás subís la Gracias. pauta después y de ahí probáis como que puede pasar o intentar por Zoom la próxima, pero para que no te compliques. Sí, yo no tengo problema en seguir intentando hasta que se acabe la ayudantía, pero no quiero, ojalá la intervención no les moleste tanto. A ver, voy a intentar conectarme por otro wifi, denme un segundo. A ver. Ya ahí bien rapidito me cambié de wifi, así que ojalá funcione. O parece que agarré el teléfono de nuevo, pucha. Bueno, vamos entonces a ver este campo eléctrico por superposición. Ujú. Ahora, lo importante es que estemos entendiendo bien todos los conceptos. También si no está el resumen al inicio de la ayudantía. Acá yo lo reescribí un poco, lo edité, le puse algunas guías. Porque aquí observamos un campo eléctrico que viene de un semicírculo y de una línea recta. Vamos entonces por el caso del semicírculo. Recordamos la fórmula de campo eléctrico. 1 partido en 4 pi epsilon 0 lambda dq, o sea, integral dq de r menos r' partido en el módulo de r menos r' al cubo. Perfecto. Ahora lo defino. Defino las variables. Mi r para el caso del semicírculo, me piden que yo lo calcule en el origen. Entonces, como ya bien hemos visto, podemos inferir, mi R va a ser 0 y mi R', F. Vamos de nuevo. Estoy tratando de ver el wifi.